al chile. Mis amigos, soy Meme Yamel. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picar. Miren, esto es, aquí vamos por partes. Esto es lo que el diputado Jorge Triana mencionó el día que se aprobó la reforma, que se aprobó el presupuesto, ¿no? Aquí, como pueden ver, dicen los diputados del Partido de Acción Nacional. Cuando vengan a pedirles cuentas sobre su reforma energética, que de hecho es reforma eléctrica, recuérdenles esta fecha, 14 de noviembre de 2021. Es el día en que la insensatez del oficialismo mató la reforma de Andrés Manuel López Obrador. Vamos a escuchar lo que dijo Jorge Triana, porque de aquí parte realmente todo, Miren, escuchen ustedes. Así es que cuando venga el presidente a pedirles cuentas sobre su reforma energética, recuérdenles que está muerto. Anoten bien la fecha del día de hoy, 14 de noviembre del 2021, porque está muerta la reforma eléctrica de Andrés Manuel López Obrador y la mató la estulticia de los partidos que apoyan a Andrés Manuel López Obrador. Miren, qué cosa tan más curiosa, ¿no? Partamos por esto. El Partido Acción Nacional, el que no tendría por qué, y es que esto es lógico, el origen del PAN no tendría por qué aprobar la reforma eléctrica. No tendríamos por qué ver un solo voto del PAN a favor de la reforma eléctrica. Eso por lógica de su partido, por la creación de su partido, ¿no? Si ellos nacieron a consecuencia de la expropiación petrolera, no tendrían por qué aprobarla, no tendría por qué haber un solo voto panista. Esto sería congruente con lo que el PAN ha estado predicando desde la creación, desde el origen de su partido político. Entonces, no tendría nada de malo. Pero lo que sí tiene mucho de malo, y ahí tendrían que entrar, lamentablemente, muchos de los panistas de base, ¿no? Ahí sí, con todo respeto que me merecen, ¿verdad? Tendrían que entrar a reclamarles, porque los panistas de base, o sea, el voto duro del PAN, son justamente empresarios, y es un sector que de origen tampoco quiere la reforma eléctrica. Entonces, quiero solamente decirles que los panistas estuvieron dispuestos a vender su voto. Hay que entenderlo así. Los panistas estuvieron dispuestos a vender el voto de su ideología, o sea, vamos a decirlo todavía mejor, los panistas estuvieron dispuestos a venderse a cambio de unos cuantos pesos. Así de sencillo. Dispuestos a venderse a cambio de unos cuantos pesos. Porque, también los diputados del PAN dicen que ellos no querían limitar o no querían desaparecer los programas sociales, que es la base más fuerte del presupuesto que se aprobó, ¿no? Gran parte del recurso es para los programas sociales. Entonces, si no querían desaparecerlos, ¿qué es lo que sí querían desaparecer? Querían desaparecer el Tren Maya, querían desaparecer la inversión que se le está dando a Pemex con la refinería de Dos Bocas, querían desaparecer justamente proyectos que son importantes, querían desaparecer Santa Lucía, ya no pueden desaparecer Santa Lucía, se va a inaugurar el próximo año, ya no tiene mucho sentido que quieran desaparecer Santa Lucía, pero bueno, querían desaparecer proyectos de infraestructura. ¿Por qué también es la intención de desaparecer los proyectos de infraestructura? Hay una razón que va mucho más allá de si les preocupa el medio ambiente en el Tren Maya o si les preocupa el medio ambiente también con la refinería de Dos Bocas. No, en realidad lo que les preocupa es que no hay muchas empresas que se estén contratando para la construcción de estos dos proyectos. Hay que recordarles que justamente estos dos proyectos están siendo construidos por las Fuerzas Armadas, por la Sedena, y eso sí ha limitado la corrupción, ha limitado también la contratación de empresas privadas para la construcción de estos proyectos y también ha cerrado mucho, lo ha mantenido en una cierta, quizás eso no sería tan positivo, pero ha mantenido un poco en cierta secrecía, como con un disimulo, con mucha tranquilidad y con mucho recato, la construcción y eso sí sería esto sí es positivo, el gasto en estos proyectos, ¿no? Obras que perfectamente si las hubiera construido la iniciativa privada se hubieran encarecido, no se hubieran terminado a tiempo, porque sabemos cómo funcionan. Aquí hay tanto mafias de las empresas privadas como mafias de algunos funcionarios del gobierno que en administraciones pasadas pues retrasaban las obras y que si se iban a paro el sindicato de los trabajadores y que si tenían que pagar más y que si para ganar y sacarle un poquito más de moche pues compraban materiales más baratos, etcétera. Entonces ese tipo de cosas se dan dentro de las obras públicas y al quitarles o al limitarles, porque por supuesto hay empresas privadas que ha contratado la Sedena para ciertas cosas, al limitarles pues
pues cierta participación en la empresa privada, pues de ahí nace una gran molestia. Cosa distinta hubiera sido si estas empresas privadas hubieran participado a la forma en la que estaban participando en administraciones pasadas, no solamente con la contratación de aquellos que serían, pues llamémosle los proveedores, sino también aquellos que son los ingenieros, los diseñadores, los arquitectos, los constructores, etcétera. Entonces, todo esto hay que tenerlo en mente cuando hablamos de qué es lo que realmente querían limitar. Ahora, lo que sí también querían, y esto no pueden negarlo, es que querían reducir el presupuesto que se le estaba destinando a los programas sociales. Hay que recordar que varias de las reservas que pusieron fueron más de 2.994, se hablan en un principio, pero en realidad llegaron a casi 2.000 reservas, presentaron los diputados de oposición. Estas casi 2.000 reservas en realidad sí buscaban reducir el presupuesto. Nunca se me va a olvidar la reserva que presentó una diputada priista, muy joven, por cierto, que creo que es presidenta de la Comisión de Juventud en la Cámara de Diputados, en donde quería entregar recursos al INJUVE, o sea, que el INJUVE tuviera más dinero para crear un fondo y que ese fondo sirviera para los jóvenes que estudian y trabajan, porque incluso dijo, hay jóvenes que sí estudian y que sí trabajan, que requieren dinero y que requieren proyectos. Entonces, ahí el PRI hizo esta propuesta y yo pregunto, ¿no? Quizás esta diputada nunca salió a pedir trabajo. Yo creo que nunca salió a pedir trabajo, pareciera que nunca lo ha hecho, porque no solamente destinando, o sea, la solución para el empleo a los jóvenes poco realmente tiene que ver con fondos. ¿Por qué no se emplean a los jóvenes? Y estoy tomando esto solo como un ejemplo. ¿Por qué no emplean a los jóvenes? Porque hay una brecha intergeneracional que no se ha cerrado. Porque viene una nueva generación que quiere hacer las cosas diferentes y hay una generación saliente que no quiere cambiar la forma en la que hacen las cosas. Son pocos los que la han querido cambiar. Pero entre los que vienen con nuevas ideas y entre los que se van, que traen sus propias ideas y que así han trabajado toda la vida y que consideran que así está bien porque les funcionó durante muchos años y están muy renuentes a cambiar, hay un grupo, o particularmente todos, cuando un joven va a pedir chamba, te piden un buen de experiencia. Y habrá jóvenes que estudian y trabajan a la vez para generar ingresos y para poder pagar sus estudios. Pero eso no te lo toman como experiencia. ¿Por qué? Porque muchos de estos jóvenes no están trabajando en algo de su carrera. Están trabajando como meseros, como ayudantes, están trabajando como oficinistas, como mensajeros, están trabajando en algún lugar que les dé chamba y que les dé dinero para poder pagar sus estudios. Poco tiene que ver eso con la carrera que están estudiando y cuando salen a pedir, pues sí tienen experiencia laboral, pero no en el campo del que estudiaron, así que no te la toman tanto como experiencia laboral. Por eso es que no contratan tanto a los jóvenes, porque hay una renuencia importante por contratar al sector y cuando nos contratan vía outsourcing. Entonces, vaya, creo que si hablamos de empleo joven, hay muchas cosas que no se van a resolver con un fondo, pero esta propuesta en particular quería reducirle dinero, o sea, quitarle dinero a las becas para los jóvenes construyendo el futuro, quería quitarle recurso ahí para destinárselo a este fondo, al INJUVE, para que lo operaran, sepa cómo. Y entonces salen los diputados a decir, es que nosotros nunca quisimos desaparecer los programas sociales. No, nada más querían reducir el presupuesto que se les asignaba y destinarlo a algo que no realmente parecía efectivo. ¿Por qué? Porque ya habíamos utilizado ese camino y no nos funcionó prácticamente. Entonces, todo esto se los pongo en contexto, que lo tengan en mente, porque es justamente lo que estaban proponiendo. Pocas eran las reservas que realmente buscaban hacer algo. Creo que tendríamos que volver a revisarlas para ver cuántas de estas reservas realmente buscaban hacer un cambio sustancial y buscaban, vamos a negociarlo. Y son las propuestas que menos abanderaron los partidos de oposición. Pero, ¿por qué insisto en el tema? Porque aquí, por ejemplo, miren, lo dice el propio Jorge Triana, ¿no? Aquí arribita, más arribita, más arribita, más arribita. Bueno, aquí dice, los legisladores de Morena PT Verde son unos simuladores, simularon la presentación de reservas usando la tribuna para vaciar frustraciones y también simularon ser diputados y ser de un poder independiente al Ejecutivo. No hicieron una sola propuesta, no aportaron nada. Bueno, pero se achó. O sea, N cantidad, por ejemplo, de la panista Castel. La panista Castel cada que subía era para decir, es que este gobierno no compró vacunas. Y yo pregunto, ¿y entonces cómo diablos hemos vacunado a millones de personas? Más de 70 millones de personas han estado vacunadas en el país. ¿Cómo diablos las vacunamos si no compramos vacunas? ¿No? Luego dicen, es que
la propia Castel decía, no está en las estancias infantiles, no está en las estancias infantiles porque ese dinero ya se le entrega a las madres de forma directa para que ellas decidan qué quieren hacer, si quieren llevar a sus hijos y pagar una estancia, o si quieren dejárselo a alguien de la familia y pagarle a esta persona, o qué quieren hacer, o si quieren contratar a alguien para que vaya a su casa y los cuide. Entonces ese dinero se les entrega de forma directa. Que hay que ampliar el proyecto, que hay que supervisarlo, por supuesto, pero regresar a las estancias infantiles no es algo que solamente se resuelva cambiando las reglas de operación para erradicar la corrupción. Es algo mucho más complejo porque pues estaban realmente diciendo que había más niños, por ejemplo, en las estancias infantiles de los que realmente había para recibir más dinero. Entonces, ahí tenemos un gran problema que no solamente se radica cambiando las reglas de operación, sino que también se tiene que erradicar haciendo un cambio de programa. Pero yo le pongo esto otra vez sobre la mesa para decirle, si vamos a hablar de simular la presentación de reservas, los panistas se han llevado la corona y los priistas también, porque simularon la presentación de reservas para montar shows. Y también Morena lo hizo, por supuesto que Morena lo hizo, sí, simularon presentar reservas porque separaban los de Morena y retiraban las reservas, pero ¿qué es lo que hacían? Les respondía, o sea, no iban a dejar que se presentaran todas las reservas, y estas son estrategias políticas que por supuesto se usan en la Cámara, no iban a dejar que presentaran reservas y sin contestarles, porque sus reservas terminaban en insultos, porque llevaba una diputada que les presentó un espejito y demás. Entonces, ese es un tema que nos podemos llevar prácticamente todo el programa hablando sobre la presentación o no presentación de reservas como estrategia política en la Cámara de Diputados. Lo que sí es cierto, y a eso quiero llegar, es que, como pueden ver, Jorge Triana insiste en que la reforma eléctrica está muerta. Insiste. Acá responde a Abraham Mendieta, ¿no? No es ninguna amenaza, es un hecho, está muerta. El problema que te preocupa de los Oxxos se arregla con reglamentación y medidas administrativas que puede hacer el gobierno. No se necesita cambiar la Constitución, que se pongan a trabajar. Y volvemos al tema de la reglamentación. Claro, existen muchas reglas que si no existen cambios constitucionales fuertes que puedan revertir y que puedan hacer cambios importantes, no van a generar ninguna inclinación de la balanza. Vamos a ver más de lo mismo. El tema aquí, como les digo, es que mientras los panistas insisten en que la reforma eléctrica está muerta, para ellos sería muy lógico, nunca la hubieran votado a favor, eso tiene todo el sentido, pero estuvieron dispuestos a vender sus votos a cambio de unos cuantos pesos, lo vuelvo a decir, estuvieron dispuestos a venderlos. Lo que sí es que en una entrevista para Milenio, y les voy a compartir la nota de Milenio, para una entrevista para Milenio, Rubén Moreira dice lo contrario. Rubén Moreira dice en Milenio que la reforma eléctrica no está muerta. El PRI no se niega al diálogo. This one, esta se pone sabrosil. Dice aquí el coordinador del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados. Contrario a lo que dijo el panista Jorge Triana, que dijo que la reforma eléctrica está muerta, ante la falta de acuerdos del presupuesto 2022, su partido está dispuesto a continuar el diálogo en la materia y a debatir sobre las mejoras o posibles cambios en la iniciativa. En entrevista para Milenio Televisión, el presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro sostuvo que se deben de discutir la reforma del Ejecutivo y poner a la luz de la gente temas como las llamadas subastas holandesas y los compromisos internacionales de México ante la comunidad energética y el litio. Antes de tomar una decisión. Esta postura, la de Triana, es individual, dificulta el diálogo. Lo que hizo Morena es dificultar el diálogo y que quede muy claro, en ese ambiente de polarización puede ir a cualquiera de los extremos. El PRI no ha dicho nunca que se niega el diálogo y en el caso de la reforma eléctrica, que requiere de las 2/3 partes, el PRI jamás ha dicho que cerramos y bajamos las cortinas. Esto es exactamente a lo que se refiere el presidente López Obrador. Y hemos buscado a varios priistas, yo no le voy a mentir. Hoy le mandé un mensaje a 5 diputadas priistas. Ninguna me contesta. Cuando me contestan los priistas para invitarlos al programa, para que debatan, para que generen justamente que ellos presenten sus ideas, están ocupados, se les fue la luz, están de viaje, se les va el internet, o sea, pasan muchas cosas con los priistas. Incluso debo decirles una cosa, hoy invité propiamente al diputado Jorge Álvarez Maínez al programa y él sí me contestó, o sea, él sí me contestó porque queríamos hoy armar una mesa de debate sobre la aprobación del presupuesto y Jorge Álvarez Maínez me contestó, miren qué curioso, me dijo que no podía, ¿no? Pero contestó, al menos no dejó en visto, mientras que las diputadas del PRI a las que busqué, pues sí nos dejaron así como en visto, pero el diputado Jorge Álvarez Maínez no lo hizo, así que tenemos toda la esperanza de tener un debate con sus diferentes posturas.
En Morena buscamos a la diputada Marisol Gacé, que fue muy polémica porque fue justamente ella la que puso el letrero de culera. Entonces buscamos a la diputada Marisol Gacé, que se enfermó y no pudo el día de hoy. Y saben que aquí voy a rectificar. La única priista que sí me contestó y me dijo, yo sí le entro, pero hoy no puedo, fue Eufrosina Cruz, diputada por Oaxaca. Eufrosina nos dijo que hoy se le complicaba mucho porque tenía un asunto médico que atender, pero que ella con todo gusto le entraba y que la podríamos buscar después. Eufrosina sí me ha contestado varias veces y se lo agradezco porque se trata de generar debates, se trata de generar opinión, se trata de que ustedes tengan su propia opinión y que vayan contrarrestando los puntos. De Morena buscamos a Andrea Chávez, que muchos la etiquetaron, no nos contestó tampoco Andrea Chávez, y voy a buscar a más diputados, vamos a seguir buscando diputados. Del PAN también buscamos, pero esto se puso interesante. Parece que el equipo de comunicación social del PAN hoy descansa porque puente. Entonces, vamos a seguir buscándolos. Creo que es importante. Muchos me han pedido que generemos debates, que pongamos sobre la mesa distintos puntos de vista y es lo que vamos a buscar hacer. Aunque nos cuesta un poquito más de trabajo porque sabemos que no somos medios a los que afínmente ellos consideren viables. Y hablo de la oposición, por supuesto. Pero vaya, quieren llegar a la gente, quieren que se les escuche, pues que hablen, que se les deje preguntar, que tengan llámese humildad, como le quieran llamar, así que seguiremos insistiendo. Pero lo que quiero llegar con esto es que justo el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy hablaba del tema. Hoy le decía al PRI, o sea, si se dan cuenta, el presidente Andrés Manuel López Obrador se dirige al PRI, no se dirige al PAN, sería insensato dirigirse al PAN, y Movimiento Ciudadano, pues, como que quieren jugarle al PAN, como que la neta Movimiento Ciudadano le quiere jugar al PAN, pero progre. Entonces, Movimiento Ciudadano, el PRD existe porque el PAN le da aire. Entonces, estos dos partidos en realidad no están entre la espada y la pared. ¿Quiénes están entre la espada y la pared? Los priistas. Porque si los priistas fueran fieles a su ideología, realmente a su ideología, y no al salinismo, pues ni siquiera hubieran aprobado la reforma energética. No lo hubieran ni promovido, la reforma energética de Peña Nieto. No hubieran ni siquiera pensado en pasar por ahí. Porque, pues, si son fieles a sus ideales, los bienes de la nación son de la nación y entonces hubiéramos visto una situación similar a la expropiación petrolera y sí, nadie le está diciendo que vamos a cerrar el mercado, pero tampoco vamos a decirles que se los vamos a regalar, como prácticamente se estaba haciendo con la reforma energética. Así que todo esto se los pongo en contexto porque se viene una situación interesante. El PRI podría perfectamente traicionar al Partido Acción Nacional y eso será importante para la alianza.